La obligación moral. El hombre primitivo y el civilizado conocen la obligación moral porque la obligación es elemento irreductible y siempre presente en nuestra naturaleza moral. Esta expresión es de un filósofo francés llamado Henri Bergson. Como sabemos, el hombre tiene dos facultades, la inteligencia y la voluntad. También sabemos que las acciones que realiza el hombre deben tener cualidad de ser libres, pero ¿por qué estamos obligados a actuar de acuerdo a la moral? ¿Quién o qué es lo que nos obliga a actuar de la mejor forma? Obligación es la fuerza que nos constriñe, es decir, que nos obliga, precisa, compele por fuerza a alguien a que haga o ejecute algo, a cumplir con algo. Obligación moral es la necesidad moral, objetiva y categórica de obedecer el orden prescrito por la ley moral. Esta responsabilidad moral está íntimamente ligada al concepto de conciencia moral que más adelante veremos. Ahora, ¿de dónde viene la obligación? Primero, de la necesidad absoluta de alcanzar nuestro fin último. También de la unicidad del medio para alcanzar dicho fin, es decir, la rectitud de los actos humanos. Por último, de que esa rectitud solo se logra observando la ley. Ahora, el origen lógico de la obligación. Se trata de determinar en qué momento y por qué causa nos damos cuenta de que estamos obligados. Por ejemplo, Gabriel Vázquez, profesor de filosofía en Alcalá, sostiene que la naturaleza racional del hombre es el origen lógico de la obligación. O sea que nos sentimos obligados cuando nos damos cuenta de que nuestra naturaleza racional nos exige que hagamos algunas acciones convenientes, a la vez que nos prohíbe aquellas acciones que son inconvenientes para nuestra naturaleza. Por otro lado, Francisco Suárez opina que nos sentimos obligados cuando nos damos cuenta que Dios manda que hagamos las acciones buenas y evitemos las acciones malas. Presentamos ahora la crítica a estos argumentos. Primero la de Vázquez. La solución que él propone es incompleta, ya que la obligación, es decir, la sujeción a un ser superior, no tiene su origen en nuestra propia naturaleza. La de Suárez también es incompleta, ya que quien no admita la existencia de Dios no se sentiría obligado. Entonces, ¿dónde radica la obligación moral? Víctor Catherine opina que deben distinguirse dos grados de la obligación. La obligación imperfecta, es decir, que uno está obligado porque así lo exige la naturaleza racional, y la obligación perfecta, que es cuando además de sentirse obligado porque así lo exige la naturaleza racional, es la expresión de un mandato de la voluntad superior, es decir, de Dios. Claro que esto tiene sus consecuencias. Es decir, si un hombre desconoce la existencia de Dios y comete una falta, viola la ley moral, pero no ofende a Dios. Y por otro lado, toda moral que no reconozca a un ordenador y legislador supremo sería una moral vacía y carente de sentido. Ahora, dos corrientes tratan de responder el problema de la obligatoriedad moral de cada uno de nosotros. El primero es la ética heterónoma. Recordemos que heteros significa extraño y nomos ley. Entonces, la ética heterónoma afirma que la fuerza obligatoria deriva de normas impuestas por una autoridad exterior, ya sea por otros individuos, tradiciones, costumbres y leyes ajenas. Esta conciencia heterónoma no se da a sí misma. Esta es guiada por autoridades de otras personas, la voluntad divina, las costumbres de una cultura o la presión de la sociedad, el deseo de la felicidad, ya sea material o espiritual, las pasiones y el deseo, o el miedo al castigo. En la heteronomía no es la voluntad la que se da a sí misma la ley, sino el objeto, por la relación con la voluntad, es el que da a ésta la ley. Por ejemplo, un comportamiento heterónomo dirá, no debo mentir si quiero que crean en mí. Otro ejemplo, cuando la obligatoriedad proviene de la tradición y la sociedad, serían las modas o algunas costumbres, como la vestimenta de las mujeres musulmanas. La ética religiosa dice que la obligación proviene de Dios, juez supremo de todo orden moral. Entonces, cuando a Abraham el ángel le dice que sacrifique a su primogénito, Isaac,
Abraham obedece sin poner en tela de juicio la orden. Por otro lado tenemos la ética autónoma, que viene de autos, uno mismo, y nomos, ley, es decir, darse a sí mismo sus propias leyes de conducta. Afirma que la voluntad se determina a sí misma, se autolegisla. O sea, sigue los dictámenes de la propia razón, por lo que ella misma determina, exige un trasfondo de libertad, qué es lo bueno y lo malo. Usando la misma frase de hace rato, sería, como ética heterónoma, no debo mentir si quiero que crean en mí. Pero en un contexto autónomo quedaría así, no debo mentir, aunque sepa que el mentir no me causa vergüenza, o no debo mentir porque me gusta hablar con la verdad. Por último, recordemos que el acto moralmente bueno no es aquel que realizo por agrado o por miedo al castigo. Es el que hago porque es mi deber. Es lo moralmente correcto, me guste o no.